La llave giró en la cerradura de mi puerta principal a las 8:12 de la mañana. Ni llamada. Ni timbre. Solo el clic metálico de alguien que entraba como si la casa fuera suya. Ella cruzó el umbral con la misma naturalidad con la que entraría en su propio salón. Portapapeles en una mano. Móvil en la otra. Ya soltando frases sobre infracciones interiores y cumplimiento de colores. En ese preciso instante comprendí que la presidenta de la comunidad de propietarios acababa de cometer allanamiento de morada. Lo que ella ignoraba por completo era que acababa de entrar en el hogar del comisario de la policía local del distrito. Estaba a mitad de mi café matutino cuando oí ese sonido limpio y mecánico. Por un segundo pensé que sería la cuidadora de mamá llegando antes de tiempo. Pero los pasos que siguieron no eran los suyos. Demasiado rápidos. Demasiado seguros. Entonces apareció ella. Una mujer de unos 55 años. Pantalones beige impecables. Blazer azul marino. Pelo lacado como un casco capaz de resistir un vendaval. El portapapeles pegado al pecho como si fuera una placa oficial. Su expresión era pura arrogancia mezclada con superioridad moral. Don Alejandro, dijo con tono brusco mientras escaneaba mi salón. Esta es una inspección de cumplimiento de emergencia según el artículo 7 de los estatutos de la urbanización Las Rocas Rojas. No respondí de inmediato. Me limité a observarla mientras cruzaba mi alfombra. Fotografiaba la lámpara antigua de mamá. Las cortinas. Incluso las fotos familiares de la repisa. Como si los estatutos le dieran derecho sobre cada rincón de mi casa. Estás dentro de mi vivienda, dije al fin. Con voz calmada. Demasiado calmada. Sin permiso. Carmen Blanco ni siquiera parpadeó. Cláusula de emergencia. Apartado 12C. Hemos recibido múltiples denuncias de infracciones de seguridad y modificaciones no autorizadas. Eso. En el lenguaje de la comunidad. Significaba, quiero ver todo lo que hay dentro de tu casa. Sacó otra foto. Murmurando algo sobre colores no autorizados. Luego me miró directamente a los ojos. La pintura de tu puerta del garaje no coincide con la paleta aprobada. Tomé un sorbo de café y guardé silencio. A veces el silencio dice más que cualquier discusión. Ella interpretó mi quietud como miedo. Y a mí me pareció perfecto. Gente como ella se alimenta del poder sin límites. Empujan hasta que alguien les devuelve el empujón. Y yo llevaba 30 años aprendiendo exactamente cuándo hacerlo. Pero todavía no. No esa mañana. Por ahora interpreté mi papel, el hombre recién divorciado. Viviendo con su madre anciana. Sin empleo aparente. Callado. Inofensivo. El tipo de vecino que Carmen Blanco creía poder aplastar con una sonrisa y una multa. Necesito inspeccionar la cocina ahora, anunció. Pasando por mi lado. Nos han informado de electrodomésticos de colores no autorizados. Casi me reí. En lugar de eso. Cogí mi vieja libreta de cuero del mostrador. La misma que usaba para tomar notas en el servicio. Anoté hora. Fecha y descripción, entrada no autorizada. Mujer. Unos 55 años. Placa de presidenta de comunidad. Invoca cláusula de emergencia. Luego marqué un pequeño check junto a la línea. Costumbre profesional. Por el rabillo del ojo la vi fotografiando la cafetera. Las persianas. Las plantas de la ventana. Se hablaba a sí misma, vegetación mal colocada. Decoración interior no aprobada. Posible riesgo de seguridad. La dejé hablar. La dejé tejer su propia soga. Porque yo ya sabía que esto no era un malentendido. Era allanamiento disfrazado de burocracia.
Finalmente se dirigió hacia el pasillo que llevaba al dormitorio de mamá. Entonces me interpuse entre ella y la puerta. Esa zona está prohibida, dije. Pareció ofendida. Don Alejandro. La inspección cubre la seguridad interior. Incluidos los dormitorios. Negué con la cabeza. Hoy no. Por primera vez dudó un segundo. Luego levantó la barbilla con esa expresión que he visto 1000 veces en personas que creen que nadie puede detenerlas. Hizo clic con el bolígrafo. Anotó algo en su formulario y sentenció. Negativa a cooperar. Quedará registrado en su expediente. Bien, respondí en voz baja. Asegúrate de escribir mi apellido correctamente. Se dio la vuelta y salió. Tacones resonando en las baldosas como disparos en un pasillo vacío. Cuando la puerta se cerró, respiré hondo y abrí el cajón. Dentro había una pequeña memoria USB negra. Parte del sistema de cámaras ocultas que instalé hace 10 años. Seguía grabando. Cada segundo de su inspección estaba ya archivado. Dejé la taza de café. Vi cómo el vapor se disipaba y sonreí apenas. Ella creía haber entrado en la casa de un vecino asustado. En realidad había entrado en el primer capítulo de un caso penal. Dicen que la mejor forma de pillar a un mentiroso es dejarle seguir hablando. Y a Carmen Blanco le encantaba hablar. Para cuando salió aquella mañana yo ya tenía 15 minutos de grabación cristalina, entrada ilícita. Inspección no autorizada. Media docena de fotos de mi propiedad privada. Ella misma había construido su propio expediente. Solo que no sabía para quién era realmente. Después de que diera el portazo me quedé un rato sentado. El café se había enfriado. El silencio pesaba. Mamá. Doña Elena. Seguía dormida al fondo del pasillo. Oía el suave zumbido de su concentrador de oxígeno. No hacía falta que supiera lo que acababa de pasar. Todavía no. Ella necesitaba paz y yo necesitaba paciencia. Así que decidí hacerme el tonto. Si algo te enseñan 15 años en la policía es que el ego es un motor que se alimenta solo. Gente como Carmen corre con él. Si respondes demasiado pronto, se atrincheran. Si les dejas sentirse poderosos, se exceden tanto que ya no tienes que perseguirlos. Caminan solos hacia las pruebas. Al mediodía empezó a vibrar mi móvil. Notificación nueva en la app de la comunidad. Envío obligatorio de fotos para cumplimiento exterior. Había actuado rápido. Ni 6 horas desde que cruzó mi puerta y ya me había marcado como prioridad alta. Abrí la app. Cada alerta sonaba igual, corta. Robótica. Implacable. Se requiere documentación fotográfica completa del exterior de su propiedad en 24 horas. Incumplimiento puede generar multas crecientes. Recordatorio automático. Cada pitido era como una picadura de mosquito. Pequeña. Molesta. Diseñada para que te rasques hasta sangrar. No respondí. En cambio grabé pantalla de todo. Luego di una vuelta lenta por la urbanización con mi viejo SEAT. Bajo el sol madrileño noté las banderas rojas, nuevos marcadores de inspección habían aparecido delante de varias casas. Estacas naranja brillante. Códigos QR atados con bridas. Eso no era política. Era control. Al pasar por la casa de la esquina, vi el SUV de Carmen mal aparcado ocupando 2 plazas. Luces de emergencia parpadeando. Estaba apoyada en el capó. Portapapeles bajo el brazo. Sermoneando a una joven madre sobre una valla no autorizada. La mujer parecía a punto de llorar. Bajé la velocidad lo justo para grabar unos segundos con la cámara del coche. No por venganza. Por registro.
Siempre por registro. Cuando volví a casa ya había otra notificación: vegetación no autorizada. Retirar y recolocar en 48 horas. Adjunta. Una foto de los rosales de mamá. Los mismos que plantó con papá hace 30 años. El pie de foto decía: invasión de lindero. Aquello me dolió de verdad. Salí fuera y miré aquellos rosales rosados y salvajes bajo la luz de la tarde. Silencio. Solo el lejano rumor de los aspersores y un mirlo en la valla. En esa quietud me hice una promesa: dejaría que Carmen creyera que estaba ganando. Solo el tiempo suficiente para que se colgara con sus propias normas. Volví dentro. Dejé la libreta en la encimera y escribí la siguiente entrada: 11 de junio. Notificaciones no autorizadas por app. Patrón de acoso en aumento. Sospechosa, blanco. Carmen. Presidenta de comunidad. Luego marqué un segundo check junto a su nombre. 2 marcas. 10 más para completar la página. La guerra se volvió digital al día siguiente. Empezó a las 6:03 con el primer pitido. Nueva notificación del sistema de cumplimiento de las rocas rojas. El mensaje estaba envuelto en lenguaje educado. Pero debajo era pura intimidación. Habían añadido una función nueva: seguimiento de cumplimiento en 24 horas. Cada vivienda tenía ahora un perfil digital donde los residentes debían subir fotos demostrando que habían corregido cada infracción en un día. Temporizadores. Cuentas atrás. Avisos de penalización. Como un videojuego diseñado por burócratas. Mamá estaba en la mesa del desayuno. Las manos le temblaban ligeramente mientras repasaba su móvil. Alejandro, dijo bajito. Dice que tenemos 8 infracciones. Ni siquiera entiendo la mitad. Le quité el teléfono y repasé la lista: densidad excesiva de vegetación. Color de cortinas no estándar. Herrajes de puerta no aprobados. Era absurdo. Cada punto era algo del interior de nuestra casa. Cosas que nadie debería ver a menos que hubiera estado allí dentro, lo que significaba que Carmen las había documentado personalmente. No pueden hacer esto, susurró mamá. No pueden decirnos cómo decorar nuestra propia casa. Sonreí apenas. Te sorprendería lo que la gente cree que puede hacer cuando nadie les dice que paren. Las notificaciones siguieron llegando. Cada una más ridícula que la anterior. Apagué los avisos push. Pero no sirvió de nada. El sistema enviaba correos. Mensajes de texto. Incluso cartas impresas a los que no respondían. Para el mediodía tenía 11 mensajes distintos. Uno decía: la falta de respuesta se interpretará como negativa a cumplir según adenda 7C de los estatutos. Busqué la adenda 7C. No existía. Carmen se la había inventado. Entonces entendí que no era acoso al azar. Era guerra psicológica. Quería agotamiento. Confusión. Sumisión. La mayoría habría cedido después de la tercera notificación. Pero yo no soy la mayoría. Aquella noche la casa se sentía distinta. Más silenciosa. Pero más pesada. La ansiedad de mamá se notaba en detalles pequeños: comprobaba las cerraduras 2 veces. Desenchufaba las lámparas antes de dormir. Cerraba las cortinas como si el mundo exterior se hubiera vuelto hostil. Le dije que no se preocupara. Pero hasta mi voz sonaba cansada. A las 11:48 llegó otra alerta: vehículo no registrado en el camino de acceso. Infracción de clase. Adjunta. Una foto borrosa nocturna de mi SEAT tomada desde la acera de enfrente. Eso no era una comprobación cualquiera. Era vigilancia. Alguien, Carmen o uno de sus voluntarios de seguridad, había estado fuera de mi casa después de anochecer. Me quedé en la ventana. Luces apagadas.
mirando la calle vacía. El aire estaba quieto. La luna apenas una uña sobre los tejados. En algún lugar alguien había levantado un móvil y había sacado esa foto. Y pensaban que yo no sabría cómo responder. Fui a mi despacho. Abrí el cajón de abajo y saqué un pequeño dispositivo envuelto en tela. Una cámara de sendero de mis tiempos investigando robos rurales. Infrarrojos. Activada por movimiento. Silenciosa. A medianoche ya había colocado dos, una bajo el alero mirando a la calle. Otra detrás del buzón. La próxima vez que alguien apuntara una cámara a mi casa, la mía ya estaría devolviendo la mirada. Antes de acostarme abrí la libreta y añadí, 12 de junio. 11:48. Acoso digital continuado. Escalada a vigilancia física sospechosa. Nota, lenguaje de la app incluye cláusula inexistente. Patrón indica intimidación deliberada. Debajo de las marcas anteriores tracé otra. Tercera marca. Tercer error de Carmen Blanco. Y la noche apenas empezaba. Al tercer día el acoso dejó de ser digital y se volvió físico. Era un amanecer tranquilo de Madrid. Luz dorada derramándose sobre los tejados. Pájaros peleando por migas junto al buzón. Entonces lo vi, una línea fina y roja brillante que recorría el bordillo delante de mi entrada. Fresca. Cortando el gris del hormigón como una herida. Desde la boca de riego hasta mi cancela. Una larga franja de pintura esmaltada brillante. Me agaché y la toqué. Todavía estaba pegajosa. Quien la hubiera pintado lo había hecho menos de 6 horas antes y no había ningún parte de obra. Yo lo habría sabido, antes firmaba esos documentos. La mayoría habría llamado a la oficina de la comunidad para quejarse. Pero las viejas costumbres no mueren. En mi oficio no se asume. Se verifica. Cogí el coche y fui al ayuntamiento. Departamento de Obras Públicas. La funcionaria. Una mujer llamada Teresa. Me reconoció de mis años en activo. Tecleó mi dirección. Frunció el ceño. Nada programado. Comisario, dijo en voz baja. Ni revisión de carriles de emergencia. Ni repintado de seguridad. Última actualización en esa manzana fue hace 2 años. Le pedí que imprimiera el registro. Lo sellara y lo firmara. ¿Lo hizo? Luego añadió. Esa pintura roja no es de nuestra marca. El ayuntamiento usa mate. Eso parece esmalte de tienda. Al mediodía estaba en la ferretería del polígono. El dueño. José. Conocía a mi familia desde hacía décadas. Cuando pregunté por pintura roja levantó las cejas. Sí. Una señora estuvo aquí hace 2 noches. Compró 2 botes de esmalte brillante. Pagó en efectivo. No quiso el carnet de fidelidad. Dijo que necesitaba cubrir hormigón gris en una sola capa. Tenía el recibo. Evidencia acumulada, carril falso. Marcaje no autorizado. Compra en efectivo. Comportamiento de ocultación. Carmen no solo doblaba las normas, las fabricaba. Cuando llegué a casa, mamá estaba en el porche. Preocupada. Alejandro. Ha llegado una notificación de grúa. Dicen que ya no se puede aparcar delante por una nueva zona de acceso de emergencia. ¿Tú sabías algo? Tomé la carta. Lenguaje oficial. Sello falso. Incluso una firma inventada del responsable de seguridad contra incendios. Ese cargo no existía en nuestro municipio. Entonces algo dentro de mí cambió. Hasta entonces lo había tratado como una molestia. Ahora estaba claro que era fraude calculado.
Recorrí el perímetro sacando fotos desde todos los ángulos. Luego lo registré todo en mi carpeta de pruebas. Imágenes con hora. Copias de cartas. Recibos y el impreso del ayuntamiento. Al revisar la grabación de la cámara de Sendero la encontré, 2:17 de la madrugada. Luces de coche barrían la entrada. Una figura con blazer baja. Se arrodilla y empieza a pintar. Trazo lento. Deliberado. Incluso en visión nocturna la postura era inconfundible. Carmen Blanco. Presidenta de la comunidad. Marcando territorio como una reina reclamando un reino ajeno. Ese clip fue a la carpeta 4, alteraciones físicas no autorizadas. Lo etiqueté fraude de bordillo y lo respaldé 2 veces. Aquella noche. Mientras los grillos cantaban. Me senté con mamá en el porche. El olor a pintura fresca aún flotaba. Ella parecía cansada. Más mayor. No entiendo por qué hace esto, dijo. No hemos hecho nada malo. Miré la franja roja que brillaba bajo la luz del porche. Lo hace porque cree que puede, respondí en voz baja. Abrí la libreta y tracé la 4ª marca junto a su nombre. 13 de junio. 4 marcas. El caso ya no era teórico. Tenía color. Textura y pruebas que durarían más que su pintura. Lo curioso del acoso es que no siempre llega con golpes o amenazas. A veces simplemente aparece en tu buzón. 3 días después del incidente de la pintura. Cada porche de las Rocas Rojas tenía el nuevo boletín de la comunidad. Papel satinado. Color. Diseño profesional. En la página 2 había una foto borrosa de nuestra casa. Pie, aumento de infracciones en el sector 7. Debajo. Un gráfico que mostraba un pico del 300% en casos de incumplimiento. Lo que no mencionaba era que todas y cada una de esas infracciones las había puesto la misma persona, Carmen Blanco. Era propaganda disfrazada de información comunitaria. Y funcionó. Para el mediodía noté la diferencia. Vecinos que antes saludaban ahora miraban para otro lado. La señora que solía traer pasteles después de misa cruzaba la calle al verme. Las familias que llevaban más tiempo aquí empezaron a aparcar en la siguiente manzana para evitar charlar. No estaba enfadado. Todavía no. Solo decepcionado. Porque así funciona el poder en los barrios pequeños. No con leyes, sino con susurros. En la cena mamá apenas tocaba el plato. Cuando habló, su voz temblaba. Alejandro. Creo que la gente habla de nosotros. Dejé el tenedor. ¿Qué dicen? Que estamos causando problemas. Que gritaste a la presidenta. Que tenemos multas acumuladas. Le tomé la mano. Tú no has hecho nada malo. Mamá. Plantaste rosales. Cumpliste las normas. Ella es quien las rompe. Pero el miedo no necesita verdad para crecer. Solo repetición. Cada pitido de la app. Cada carta en el buzón. Cada mirada de un vecino. Todo sumaba. Así ganan los abusadores. No gritan. Susurran. Aíslan. Te hacen dudar de tu propio suelo hasta que estar de pie parece un acto de rebeldía. Aquella noche. Después de que mamá se acostara. Me quedé solo en el porche. El aire olía a hierba cortada y lluvia que nunca llegaba. Al otro lado de la calle. Una luz parpadeaba en la ventana del despacho de Carmen. Seguía despierta. Probablemente redactando más notificaciones. Su clase siempre trabaja hasta tarde. El poder es un hábito que no pueden apagar. Pensé en todas las familias que se habían marchado antes que nosotros.
Los que vendieron barato se fueron en silencio. Se convencieron de que no valía la pena pelear. Ese era su verdadero arma. No el papeleo. Ni la pintura. Ni las multas. El miedo. Y lo había perfeccionado durante años. A la mañana siguiente encontré otra notificación pegada al buzón, aviso de escalada de incumplimiento. Decoración de jardín excede límites de armonía visual. Debajo. Una foto del viejo móvil de viento que papá colgó el verano antes de morir. Aquello dolió más que cualquier multa. No por el dinero, sino por la osadía de convertir algo sentimental en delito. Saqué foto de la notificación. La archivé y añadí en la libreta, 14 de junio. Acoso emocional mediante publicación y propaganda dirigida. Efecto, ostracismo comunitario. Presión psicológica sobre residente anciana. Quinta marca. 5 actos. Cada uno un paso más cerca de su caída. Antes de entrar miré la calle tranquila. Los caminos vacíos. Las cortinas cerradas. El silencio que antes era amistoso. La comunidad todavía no lo sabía. Pero todos formaban parte de esta historia. Cada espectador acaba siendo testigo. Y cuando salga la verdad, recordarán el momento en que eligieron mirar hacia otro lado. La noche que Laura Sánchez llamó a mi puerta. La casa estaba en silencio salvo por el suave rumor del oxígeno de mamá. Eran alrededor de las 8. Una de esas tardes en que el aire huele a lluvia pero el cielo nunca cumple. Abrí y allí estaba Laura. Brazos cruzados. Mirando por encima del hombro como si no quisiera que nadie la viera. ¿Podemos hablar?, susurró. Su voz estaba tensa. No exactamente asustada, pero sí cautelosa. Ese tono lo he oído 1000 veces en víctimas que todavía no saben que lo son. Me aparté y la hice pasar. Dudó un segundo antes de cruzar el umbral. Como si entrar en mi casa fuera ya un acto de rebeldía. Se sentó a la mesa de la cocina, jugueteando con la correa del bolso. No quiero causar problemas, dijo primero. La misma frase que todos usan antes de contar algo importante. Le serví un café y esperé. El silencio es una herramienta. Le das tiempo y la verdad empieza a moverse sola. Al fin suspiró. Se lo ha hecho a más gente. Tú no eres el primero. Eso captó mi atención. ¿Cuántos? Al menos 3 familias que yo sepa. Los García. Los López. Los Martínez. A todos les pilló en sus auditorías de cumplimiento. Siempre empieza pequeño. Una notificación. Una multa. Una mención en el boletín. Luego empeora. Más cartas. Más normas. Al final se marchan solo para que pare. Sus ojos se dirigieron a la ventana donde la farola proyectaba sombras largas sobre las persianas. Creo que está obsesionada, continuó. Después del ahogamiento en la piscina comunitaria hace 2 años cambió. Usa la seguridad como excusa para controlarlo todo. Incluso dijo una vez, si no puedo mantenerlos a salvo, haré que tengan miedo. Esa frase se me clavó como una astilla. Saqué la libreta. ¿Estás segura de que dijo eso? Laura asintió. Sí. Lo tengo grabado. Abrió el bolso y deslizó un pequeño grabador USB sobre la mesa. Lo conecté al portátil. Le di al play y escuché. La voz de Carmen llenó la habitación. Clara. Condescendiente. Ensayada. No parece entenderlo. Laura. Cuando la gente ignora pequeñas infracciones, las comunidades se desmoronan.
Si tengo que poner ejemplos, lo haré. El miedo da resultados más rápidos que la razón. Pausé la grabación y la miré. Eso es coacción como mínimo. Laura se mordió el labio. No sabía qué hacer. Pensé que si me quedaba callada me dejaría en paz. Pero cuando vi el boletín con tu casa ya no pude seguir mirando. Asentí despacio. Hiciste lo correcto. El alivio en su rostro fue pequeño pero real. Por primera vez en semanas alguien más había visto al monstruo detrás de la máscara y no fingía que era normal. Mantendré esto anónimo por ahora, le dije. Pero esto, toqué el grabador, lo cambia todo. Se levantó. Se ajustó la chaqueta. Ten cuidado. Alejandro. No le gusta a la gente que sabe demasiado. Sonreí apenas. A los delincuentes tampoco. Cuando se marchó la acompañé hasta la puerta. Al otro lado de la calle se encendió la luz del porche de Carmen. Sensor de movimiento o curiosidad. De cualquier forma brillaba como un foco. Esperé a que desaparecieran las luces traseras de Laura. Cerré con llave. La casa se sentía más pesada. Pero en el buen sentido. Como si algo por fin empezara a moverse. Abrí la libreta y escribí, 15 de junio. Testimonio de testigo. Laura Sánchez. Enfermera. Patrón de intimidación dirigida confirmado. Prueba de audio adquirida. Junto al nombre de Carmen tracé la sexta marca. ¿Lenta? Deliberada. 6 marcas. Media docena de actos documentados de acoso. Y ahora una voz distinta de la mía para probarlo. Por primera vez desde que empezó no me sentí en inferioridad numérica. Los susurros que antes nos aislaban empezaban a volverse contra ella. Ocurrió un sábado por la tarde. Uno de esos días que parecen demasiado normales para contener problemas. Sol sobre los pinos. Calle tranquila. Olor a césped recién cortado. Casi creí que la tormenta había pasado. Entonces, a las 1:58, un SUV plateado se detuvo delante de mi casa. Carmen Blanco bajó. Portapapeles en mano. Luciendo autoridad como un uniforme. A su lado un hombre de pelo cano con ojos nerviosos y una placa que decía presidente de seguridad. Marcos Torres. Se quedaron en la entrada hablando en voz baja antes de caminar hacia mi camino. El golpe fue seco. Oficial. Impaciente. No abrí. Entonces oí la llave girar en la cerradura. La puerta se abrió de nuevo. Carmen entró como si fuera la dueña. Marcos se quedó atrás. Incómodo. ¿Don Alejandro?, anunció. Esta es una verificación de seguridad programada según el artículo 12 de los estatutos. La miré a los ojos. No tiene permiso para entrar en esta propiedad. Señor. Está cometiendo allanamiento. Los poderes de emergencia anulan las preocupaciones de privacidad, dijo con brío. Agitando un documento. Está todo aquí. La tinta aún estaba fresca. Levanté el móvil grabando. Está siendo documentada. Les pido a ambos que salgan inmediatamente. Marcos dudó. Quizá deberíamos. Pero Carmen ya estaba en la cocina fotografiando encimeras. Electrodomésticos. Fotos familiares. Narrando infracciones que no existían. Luego se dirigió al pasillo. Hacia el dormitorio de mamá. Deténgase ahí mismo, dije. Dando un paso adelante. No se detuvo. Los dormitorios forman parte de la revisión de seguridad. Don Alejandro. No podemos tener riesgos en zonas de descanso. El dormitorio de mi madre no es de su jurisdicción.
Marcos se removió incómodo. Carmen. Quizá no deberíamos. Pero ella ya alargaba la mano hacia el pomo. Ese fue el momento en que todo cambió dentro de mí. La calma se rompió en algo más afilado. La voz que no había usado en meses. La que termina discusiones en una sola frase. Señora, dije bajo pero firme. Quite la mano de esa puerta. Se quedó congelada. Luego sonrió apenas. Esa sonrisa que la gente usa cuando todavía cree que gana. Debería leer bien los estatutos. Don Alejandro. Entonces, desde el fondo del pasillo, llegó el sonido que me heló la sangre. Un jadeo corto. Roto. Luego otro. Mamá. Corrí pasando junto a Carmen antes de que pudiera hablar. En el umbral del dormitorio mamá se agarraba al tocador. Cara pálida. Inhalador temblando en la mano. Su respiración llegaba en ráfagas superficiales. De esas que te dicen que algo va mal antes de que las palabras alcancen. Llamad al 112. Grité. Marcos buscó torpemente el teléfono. Carmen se quedó clavada en el pasillo. Portapapeles pegado al pecho. No perdí ni un segundo más. Mientras me arrodillaba junto a mamá oía la voz de Carmen detrás. Débil. Defensiva. Sin sentido. Palabras sobre procedimiento. Sobre autoridad. Sobre nada que importara. Lo único que me importaba era el sonido de mi madre luchando por aire. Y en ese instante, mientras le sujetaba la mano y contaba los segundos hasta que llegara la ayuda, un pensamiento cortó el ruido como una navaja: esto ya no era acoso. Esto era un delito. He manejado enfrentamientos, incendios y sospechosos armados. Pero nada te hiela como oír a tu propia madre jadear por aire. Para cuando llegaron los sanitarios ya había despejado el pasillo y abierto todas las ventanas. La sanitaria jefe, Jennifer, se movió rápido. ¿Tranquila? ¿Competente?, preguntaba mientras le ponía la mascarilla de oxígeno. ¿Qué lo ha provocado? Antes de que pudiera contestar, Carmen habló desde la puerta. Está bien. Es solo estrés. Estábamos haciendo una inspección. La cabeza de Jennifer giró como un resorte. ¿Quién es usted? Soy la presidenta de la comunidad. Entonces tiene que marcharse. Carmen parpadeó. Perdone. Esto es una escena médica, dijo Jennifer con tono cortante. Está interfiriendo en la atención al paciente. Carmen retrocedió. Pálida. Marcos la siguió en silencio. Cuando Jennifer me miró de nuevo, su tono se suavizó. Estará bien, dijo. Pero este tipo de estrés no es solo malo. Es peligroso. Tiene que parar esto. Asentí. El tipo de asentimiento que no promete. Que jura. Cuando la respiración de mamá se estabilizó le conté la verdad a Jennifer. Han estado entrando. Fotografiando sus medicinas. Llamándolo infracciones. Los ojos de Jennifer se endurecieron. Eso es maltrato a persona mayor. Debería presentar denuncia. Sonreí apenas. Ya estaba construyendo una. ¿Fuera? Las luces intermitentes pintaban la calle. Carmen y Marcos seguían allí. Dos figuras de pie en su propio fracaso. Mamá estaba estable pero pálida. Los sanitarios recogían. Salí al camino de entrada. Teléfono en una mano. Placa en la otra. Carmen se irguió, intentando recuperar la voz. Don Alejandro. Presentaré una queja formal por su hostilidad hacia la Junta.
Señora, dije con calma. Queda detenida por allanamiento de morada. Acoso y maltrato a persona mayor. Se le abrió la boca. No puede. Entonces abrí la desgastada funda de cuero. La placa plateada reflejó las luces de la ambulancia. Comisario Alejandro Ruiz. Policía local. ¿Y si puedo? El color abandonó su rostro. Marcos dio 2 pasos atrás. Comisario. Yo no, empezó. Váyase a casa. Marcos, dije. Carmen. Queda suspendida. No tiene autoridad. La suspensión no acaba con el juramento, respondí. Usted cruzó la línea. Señor. Mi madre casi lo paga. Pulsé la radio. Central. Aquí comisario Ruiz. Detención ciudadana en curso en el número 12 de calle Encinas. Solicito apoyo para traslado. La respuesta llegó entre ruido. Recibido. Comisario. Unidades en camino. Por primera vez Carmen pareció pequeña. No poderosa. No justa. Solo pequeña. Cuando llegó el coche patrulla y bajó el agente López. Ella intentó un último arrebato de control. Esto es una trampa. López me miró. Luego a ella. No. Señor. Esto es responsabilidad. Le leyó los derechos. Las esposas chasquearon. Y así. El miedo que había gobernado la calle durante 2 años murió en el sonido del metal y el procedimiento. Dentro. Mamá miraba desde la ventana. Sus ojos estaban cansados. Pero orgullosos. Por primera vez desde que empezó pude respirar tan fácil como ella. Las luces del patrulla pintaban nuestra tranquila calle de rojo y azul. Cruzando los setos perfectamente recortados y los caminos alineados. Todas las cosas que Carmen había cuidado más que a las personas. Ella estaba sentada en el bordillo. Esposada. Murmurando fragmentos de excusas. Su portapapeles yacía roto a su lado. Papeles esparcidos como después de una tormenta. El agente López era firme como siempre. Metódico. Tranquilo. Por el libro. No se apresuró. No discutió. Dejó que el silencio hiciera el trabajo. Señora, dijo. Leyendo desde la tarjeta Miranda. Tiene derecho a guardar silencio. Carmen le interrumpió a mitad. Esto es un error. No sabe lo que hace. Tengo poderes de emergencia. Está todo aquí. Intentó empujar el papel arrugado hacia él. Pero López lo tomó con suavidad. Lo desdobló y lo estudió bajo la luz de su linterna. Yo observaba desde los escalones. Brazos cruzados. Ni siquiera necesitó preguntar. Sabía que yo ya había examinado ese mismo papel bajo mi propia luz de pruebas horas antes. Al cabo de 1 minuto suspiró suavemente. Señora. Esta línea de firma no está fechada correctamente y falta quórum de la Junta. Faltan 2 firmas. Carmen parpadeó. Eso no es. Es un descuido, continuó. Voz profesional pero afilada. Además. El artículo 12. Apartado B que cita no existe. La última revisión fue hace 7 años. Usted misma lo escribió. La expresión de su cara cuando esas palabras cayeron. Ya no era miedo. Era comprensión. El momento en que alguien ve por fin el muro que construyó derrumbarse bajo sus propias manos. López se volvió hacia mí. Tenía razón. Comisario. Autorización fraudulenta. Asentí. Y no es todo.
Mire la marca de tinta. Todavía está fresca. Lo imprimió esta mañana. La voz de Carmen se quebró. No puede probar intención. Abrí mi libreta de cuero. La misma que había vivido en mi chaqueta 15 años. Y le leí su propia historia línea por línea. 4 de junio, entrada ilícita sin consentimiento. Grabada por cámara interior. 6 de junio, fotografía no autorizada de medicación. 9 de junio, acoso digital mediante app de comunidad. Notificaciones de cumplimiento 24 horas confirmadas por registro de servidor. 13 de junio, marcaje falso de carril de emergencia confirmado por informe del ayuntamiento y declaración del testigo de la ferretería. Pasé página. 15 de junio, testimonio de Laura Sánchez. Enfermera titulada. Incluyendo grabación de amenazas verbales. Cita, el miedo da resultados más rápidos que la razón. Cada línea cayó como un martillo. Para cuando llegué a la última entrada los ojos de Carmen estaban vidriosos. Su respiración irregular. López miró por encima de mi hombro. Ha estado documentando desde el principio. Asentí. Cada paso. Cada infracción. Cada palabra. Soltó un silbido impresionado. Construyó el caso antes incluso de que tuviéramos una llamada. Viejas costumbres, dije en voz baja. Aprendes a ver patrones. Carmen intentó un último truco desesperado. El arma de todo manipulador acorralado. Levantó la voz. Mirando a los vecinos que empezaban a congregarse. Todos aquí deberían saber la verdad. Gritó. Este hombre no es quien dice. Hace 15 años estuvo bajo investigación por corrupción. La gente murmuró. Suaves olas de incertidumbre. López me miró. Ceja levantada. No me inmuté. Es cierto, dije. Estuve. Y ese caso llevó a la condena de un contratista del ayuntamiento que robó $500,000 en fondos públicos. Fui absuelto oficialmente. Públicamente y para siempre. Luego me volví hacia Carmen. Sosteniendo su mirada. Recuerda ese caso. ¿Verdad? El color abandonó su rostro. Deberías, continué. Porque los registros de la investigación también muestran su nombre. Como representante de la comunidad que aprobó aquellas facturas fraudulentas de obras. Su boca se abrió. Luego se cerró. Sin palabras. Hizo un trato con la fiscalía entonces para evitar la acusación. Ayudó a condenar al contratista y salió con expediente limpio. Pero no aprendió. Solo cambió la escala, de presupuestos municipales a hogares de vecinos. Los murmullos crecieron. Vecinos acercándose. La comprensión amaneciendo como el sol. Carmen negó con la cabeza. Susurrando. No. No solo intentaba mantener el orden. ¿Orden? Pregunté en voz baja. Entró en el dormitorio de una mujer de 70 años. Pintó bordillos para inventar multas. Hizo que la gente tuviera miedo de plantar flores. Eso no es orden. Es control. La calle se quedó en silencio otra vez. Hasta los grillos parecieron callar. El agente López la tomó suavemente del brazo. Señora. Tiene que levantarse. Se puso de pie tambaleándose. Lágrimas surcándole la cara. Se arrepentirá de esto. Comisario. La gente tiene que saber qué clase de policía es usted realmente. La miré. No enfadado. No presumido. Solo cansado. Ya lo saben. Señor. Por eso llevo esta placa. López la guió hacia el coche patrulla.
cuando la puerta se cerró con un golpe pesado. Toda la calle pareció exhalar. Como si el aire mismo hubiera estado conteniendo la respiración demasiado tiempo. Los vecinos empezaron a acercarse. La señora del lado con su perrito. Los Martínez. Los López. Incluso el viejo señor García de más abajo. Por primera vez sus ojos se encontraron con los míos sin vergüenza ni evasión. Alguien susurró. Ya era hora. Me limité a sentir. Se acabó. No volverá a molestarles. Pero sabía que no había acabado. Todavía no. Porque cuando salieran los titulares esto no sería solo sobre una mujer abusando del poder. Sería sobre un sistema que se lo permitió. Y yo pensaba asegurarme de que esa parte también viera la luz. A la mañana siguiente ya no era solo nuestra calle la que lo sabía. Era todo el distrito. El periódico local sacó la noticia en portada: presidenta de comunidad detenida por allanamiento y maltrato a anciana. El comisario era la víctima. La foto contaba su propia historia. Carmen Blanco esposada. Su blazer planchado arrugado. Todavía sujetando el inhalador de mamá como si fuera prueba en vez de vergüenza. Esa imagen se extendió más rápido que un incendio. Para el mediodía los periodistas estaban aparcados al final de la calle. Micrófonos apuntando al barrio como cazadores esperando movimiento. Me quedé dentro. No tenía nada que decir todavía. No hasta que todos los hechos estuvieran registrados. Pero no hacía falta que hablara. La historia ya se contaba sola. Aquella tarde el agente López pasó con actualizaciones. Se enfrenta a múltiples cargos, dijo. Hojeando sus notas. Allanamiento. Acoso. Falsificación y maltrato a persona mayor. La fiscalía añade fraude por documentos falsos de la comunidad. Asentí. Bien. Se lo ha ganado todo. Me dedicó una media sonrisa. ¿Sabe qué media junta dimitió esta mañana? Al parecer ninguno sabía del programa de llaves maestras que ella llevaba. Era la única con copias. Eso me hizo parar. Los registros de llaves son falsos. El proveedor de mantenimiento dice que pidió juegos extra fuera del libro. Lleva meses, quizá años, entrando en casas ajenas. Mamá. Escuchando desde la mesa de la cocina. Negó con la cabeza. Paseaba por las vidas de la gente como si fueran suyas. Aquella noche empezaron a llamar las primeras víctimas. Laura Sánchez fue la primera. Voz temblorosa. Mitad alivio. Mitad incredulidad. Por fin investigan sus correos, dijo. Los que me envió la primavera pasada sobre mi jardín. Coinciden con el mismo lenguaje de las notificaciones falsas que usó contigo. Hizo una pausa. Alejandro. Gracias por no dar marcha atrás. Le dije la verdad. Tú me diste la pieza que hizo encajar todo. Al día siguiente se unió otra voz. El señor García. Que se había mudado el año pasado. Vi la noticia en internet, dijo por teléfono. Esa mujer casi nos arruina. Nos fuimos después de 17 notificaciones en un mes. La mitad sobre altura de valla. Luego vinieron los López. Misma historia. Mismo patrón. Inspecciones nocturnas. Hallazgos sorpresa. Vergüenza pública en el boletín. Todo envuelto en tono de cuidado comunitario. Ya no era acoso en la sombra. Estaba en acta. Y ahora la gente estaba lista para hablar. La comunidad celebró una junta de emergencia 3 días después. Esta vez sin Carmen. Alquiló el salón comunitario pensando que vendrían pocos. A las 6 de la tarde el aparcamiento estaba lleno. Fui. No como comisario.
sino como vecino. Mamá insistió en venir también. Aunque me aseguré de que llevara el inhalador en el bolso y un asiento cerca del pasillo. El aire dentro vibraba con una ira callada. No gritos. No caos. Solo un sentimiento colectivo de dejamos que esto pasara. La presidenta interina. Una mujer tranquila llamada Sara García. Se acercó al micrófono. Respiró hondo y empezó. Hemos fallado a esta comunidad y debemos una disculpa a cada vecino que se sintió inseguro en su propio hogar. La sala se quedó en silencio. Hasta yo sentí un nudo en la garganta. Sara continuó. Voz firme pero pesada. El sistema de llaves maestras queda suspendido permanentemente. Todo acceso no autorizado está ahora bajo investigación policial. Estamos implantando una política de inspecciones con consentimiento. Ninguna entrada sin permiso escrito y 48 horas de preaviso. Efectivo inmediatamente. Los aplausos estallaron. No los educados, sino los genuinos que nacen del agotamiento que por fin se convierte en esperanza. Luego Sara añadió algo que hizo que la sala se quedara realmente callada. También estamos cooperando con la Fiscalía para investigar el mal uso de fondos de la comunidad bajo la anterior administración. Casi se podía oír el fantasma de Carmen en el silencio que siguió. Cuando terminó la junta, vecinos con los que no había hablado en semanas se acercaron. Algunos pidiendo perdón. Otros simplemente dando las gracias. La señora del lado trajo galletas caseras para mamá. Incluso Marcos Torres, el antiguo presidente de seguridad, se acercó. Ojos rojos. Manos temblorosas. Comisario, dijo. No sabía hasta dónde había llegado. Pensaba que era por mantener a la gente a salvo. Le miré a los ojos y aprendí. La seguridad no significa poder. Significa respeto. Asintió en silencio y se marchó. Aquella noche la casa volvió a estar tranquila. Sin pitidos de la app. Sin cartas en el buzón. Solo grillos y el suave rumor del hervidor de mamá preparando té. Ella estaba sentada junto a la ventana mirando la calle. Qué curioso, dijo. Antes me encantaba este barrio. Luego le tuve miedo. Ahora quizá pueda volver a quererlo. Sonreí apenas. Así funciona la curación. Mamá. Una noche tranquila tras otra. A la mañana siguiente abrí el correo y encontré un mensaje del propio fiscal del distrito. Asunto, caso antiguo. Referencia cruzada. Dentro. Un párrafo. Comisario Ruiz. Hemos reabierto la auditoría del caso del contratista de hace 15 años. Resulta que la señora Blanco no fue solo testigo entonces. Se benefició personalmente de esos contratos. Comisiones. Cantidades pequeñas pero rastreables. Los archivos antiguos coinciden con su comportamiento reciente. Mismos patrones. Víctimas distintas. Me recosté, dejando que el peso calara. 15 años. Había escapado a la justicia una vez y había pasado el resto de su vida intentando demostrar que todavía podía hasta que eligió la casa equivocada. ¿Fuera? La luz de la mañana se derramaba sobre el mismo bordillo que ella había pintado de rojo. El ayuntamiento ya lo había limpiado. Quedaba una fina franja gris. Tenue. Pero visible si sabías dónde mirar. Una cicatriz. Igual que el propio barrio. Pero las cicatrices significan supervivencia. Y por primera vez en mucho tiempo. Las Rocas Rojas volvía a respirar tranquila. 6 semanas después de la detención la urbanización ya no parecía el mismo lugar. El aire era distinto. Más quieto. Más ligero. Casi tímido.
Como si el barrio mismo estuviera aprendiendo a respirar de nuevo. Nadie tenía miedo de aparcar en la calle. Nadie susurraba sobre cartas de infracción. Los bordillos rojos habían desaparecido. Los carteles de inspección quitados y todas las cerraduras de la urbanización cambiadas. Esta vez con una sola llave, la de los propietarios. Sara García. Ahora presidenta permanente. Lo llamó pizarra limpia. Pero para el resto de nosotros era libertad. El primer cambio llegó rápido. La Junta votó por unanimidad abolir el programa de acceso de emergencia. La política que Carmen había convertido en llave maestra de cada casa. La moción pasó en menos de 10 minutos. Seguida de aplausos que duraron más que cualquier reunión en la historia de las Rocas Rojas. Sara golpeó el micrófono. Sonriendo nerviosa. Efectivo inmediatamente. Todas las futuras inspecciones deben tener consentimiento escrito. Preaviso de 48 horas y al menos un testigo neutral presente. Sin excepciones. Era sencillo. Claro y justo. Exactamente lo contrario de la tiranía que habíamos vivido. Luego vino el paso mayor. Algo que Sara llamó reforma de consentimiento y aviso. No era una ley oficial. Pero cuando la redactó y la presentó a la coalición de propietarios del distrito se extendió como fuego. Para finales de mes 5 urbanizaciones cercanas habían adoptado el mismo marco. Cada cláusula nacía de lo que Carmen nos había hecho, nada de llaves maestras. Nada de inspecciones sorpresa. Ninguna multa sin prueba fotográfica y marca de tiempo. Ninguna información médica o personal en los registros de la comunidad. Y lo más importante, los residentes pueden apelar infracciones directamente al defensor del pueblo del distrito. No solo a la Junta. El periódico del distrito sacó otra noticia: comunidad que destapó abuso de presidenta de urbanización lidera movimiento de reforma. No me importaban mucho los titulares. Pero admito que ver ese me pareció correcto. Sin embargo, no fueron las leyes ni las reuniones las que me dijeron que las cosas se estaban curando. Fueron las cosas pequeñas. La señora del lado plantando margaritas otra vez después de meses con el jardín desnudo. Los Martínez pintando su valla de azul brillante solo porque podían. Niños montando en bici sin que los padres gritaran por manchas de hierba o marcas de neumáticos. Incluso mamá sentada en el porche con su té. Saludando a cada coche que pasaba. Había pasado por el infierno. Fotografiada. Juzgada. Tratada como problema en vez de persona. Pero esa mujer tenía más gracia que nadie que yo haya conocido. Una tarde mientras estábamos fuera dijo: ¿sabes, Alejandro? Durante un tiempo pensé que nunca volvería a sentirme segura en esta casa. La miré y ella sonrió apenas. Ahora creo que la seguridad no está en cerraduras ni llaves. Está en vecinos que se cuidan unos a otros. Aquello me golpeó más fuerte que cualquier discurso de juzgado. Fue por entonces cuando Sara pasó con una carpeta. Alejandro, dijo. La Junta votó por unanimidad. Nos gustaría que fueras asesor de seguridad comunitaria. Casi me reí. ¿Me estáis pidiendo al comisario que trabaje para la comunidad? Sonrió. No. Para proteger a la gente de la comunidad. Abrí la carpeta. No era un contrato. Solo un esquema de una página de funciones, ayudar a redactar procedimientos justos. Formar a miembros de la Junta sobre límites legales. Revisar quejas por abuso de autoridad. Firmé en el acto. No por el título, sino porque alguien tenía que asegurarse de que nadie como Carmen volviera a subir. La primera sesión que impartí fue en el centro comunitario. La misma sala donde Carmen había gritado órdenes. Ahora estaba llena de gente con cuadernos y sonrisas nerviosas. Ansiosos por aprender.
Empecé con una frase sencilla escrita en la pizarra: la autoridad sin rendición de cuentas es solo un caos más lento. Luego les hablé de documentación. Respeto. Debido proceso. Los mismos principios que separan a un policía de un matón. Una norma de un arma. A mitad de clase noté que algunos miembros de la Junta se secaban los ojos. Quizá recordaban lo fácil que es cruzar esa línea invisible. Cuando terminó la clase, Laura Sánchez se acercó con una sonrisa. Nunca pensé que vería este sitio lleno de esperanza otra vez, dijo. Asentí. La esperanza es terca. Puedes enterrarla. Pero no se queda abajo mucho tiempo. Aquella noche di un paseo. El aire olía otra vez a lluvia y césped cortado. El mismo olor que había flotado sobre los peores días. Solo que ahora significaba paz. Bajo el viejo pino junto al buzón alguien había dejado un cartel de madera artesanal. Quemadas en él. 6 palabras sencillas: hogar significa seguro. No vigilado. Nadie lo reclamó. Pero todos sabían para quién era. Se quedó allí desde entonces. No como desafío, sino como recordatorio. Por primera vez en meses dormí con las ventanas abiertas. La casa se sentía más ligera. Más tranquila. Honesta otra vez. Y cuando desperté con canto de pájaros en vez de notificaciones de app, comprendí algo: la justicia no siempre es ruidosa. A veces es solo el sonido de un barrio recordando cómo vivir. 6 meses después la casa ya no parecía embrujada. Las paredes estaban en silencio. El aire seguía ligero. Hasta los ecos. Esas huellas invisibles del miedo. Se habían desvanecido con el tiempo y la luz del sol. Mamá decidió mudarse a una residencia de mayores justo a las afueras. Dijo que era por el aire fresco y la compañía. Pero yo sabía que era algo más profundo. Una forma de empezar de nuevo en un lugar donde cada llamada a la puerta no llevara viejos fantasmas. La mañana que se marchó cargué su última caja en el maletero. ¿Su tetera? Una foto enmarcada de papá y el móvil de viento que una vez nos costó una multa. Se volvió antes de subir al coche. Su pelo gris atrapando la luz. ¿Seguro que estarás bien aquí solo?, preguntó. Sonreí. Soy comisario. Mamá. Creo que me las arreglaré. Rió bajito. No es eso lo que quería decir. Lo sabía. Preguntaba si el silencio sería amable. Lo será, dije. He hecho las paces con él. Se estiró. Me tocó la mejilla como solo las madres hacen cuando las palabras no bastan. Esta casa vio mucho. Alejandro. La protegiste bien. Pero no pases toda la vida vigilando cosas. Deja que guarde paz. No recuerdos. Luego me besó la mejilla. Subió al coche y se marchó. Despacio. Firme. Sin mirar atrás. Cuando las luces traseras desaparecieron por la carretera me quedé allí. Manos en los bolsillos. Escuchando el viento entre los pinos. No sonaba a vacío. Sonaba a libertad. Dentro. Las habitaciones parecían más grandes. El pasillo donde Carmen una vez estuvo sacando fotos ahora estaba pintado de un suave crema. El dormitorio donde mamá tuvo el ataque aún olía ligeramente a lavanda. Su aceite favorito. Y en el armario detrás de los abrigos y álbumes viejos. La caja negra de la cámara seguía parpadeando con luz roja constante. La mantengo encendida. No porque tenga miedo, sino porque me recuerda que la vigilancia no es paranoia. Significa que aprendiste el precio de la confianza. Abajo en la oficina de la comunidad, Sara García cumplió su promesa. El nuevo sistema funcionaba fluido. Justo,
Transparente. Sin amenazas. Sin cotilleos. Sin miedo. Hasta la app ahora tenía un botón que decía denunciar abuso de autoridad. Un botón pequeño. Pero una gran idea. A veces pasaba por el parque comunitario y veía vecinos charlando donde antes había silencio. Asentían. Saludaban. Preguntaban por mamá. Y yo pensaba, quizá la justicia no siempre lleva placa. A veces solo parece gente sonriendo otra vez. Un sábado durante la primera barbacoa anual de las Rocas Rojas, Sara me llamó para decir unas palabras. Las mantuve cortas. Hace 6 meses esta calle estaba dividida por el miedo. Ahora está unida por el respeto. No solo arreglamos normas. Arreglamos cómo nos tratamos unos a otros. Y eso es una victoria que vale la pena proteger. Los aplausos no fueron fuertes. Pero fueron cálidos. De los que duran más que el ruido. Más tarde aquella tarde. Mientras el sol se ponía detrás de los tejados. Volví a casa bajo un cielo rayado de naranja y oro. El bordillo delante de mi casa. Antes pintado de rojo. Ahora era solo gris liso. Ordinario. Honesto. Y exactamente así lo quería. Antes de entrar miré el pequeño cartel de madera clavado en el pino. Hogar significa seguro. No vigilado. Los bordes se habían desgastado un poco. Pero las palabras no habían palidecido. Toqué la madera. Sonreí y susurré. Tienes toda la razón. Dentro me preparé un café. Me senté junto a la ventana y escuché la noche asentándose. ¿Tranquila? Sin nada especial. Mía. Después de todo. Eso es lo que realmente es la justicia. No castigo. No venganza. Solo la certeza tranquila de que tu hogar vuelve a ser tuyo. Y mientras la luz del porche se encendía pensé que quizá eso es lo que suena la libertad. Una casa con la puerta correcta cerrada y cada ventana abierta.